Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. Ok, vamos a continuar con esta parte que es la parte esencial para determinar lo que sería, pues, eh, vamos a decir que es lo principal para poder determinar nuestro diseño geométrico, que sería la parte de cómo establecer o definir una subrasante económica de acuerdo a las características del terreno. Ya habíamos dicho que existen elementos que definen este nivel de subrasante de acuerdo a las condiciones topográficas, condiciones geotécnicas, algunas limitantes sobre drenaje, puentes, obras menores, zonas de inundación, todo esto que se ha observado en el recorrido de lo que sería el acopio de datos iniciales de un proyecto geométrico para elaborar un camino. Recuerden que esto aunado a las recomendaciones y normatividad acerca de las pendientes de máxima, la pendiente gobernadora y todo lo referente al diseño del elemento vertical, pues hay que checarlo ya después de manera conjunta con todos los datos mencionados como limitantes de nuestro nivel subrasante. Ok, recuerden que todo esto lo pueden ustedes encontrar en la norma, pero en el manual de proyecto geométrico, donde se establecen la subrasante mínima y todos los elementos que puedan estar dentro de este análisis. Ok, hablamos sobre acarreos y esto es para hacer un análisis de cuánto sería la distancia máxima de su acarreo económico para poder determinar los costos y ver si estamos dentro de una subrasante económica. Bueno, ahora, lo importante que necesitamos nosotros es elaborar unas secciones transversales de manera que cumplan con todos los requisitos anteriores. Ya hemos manejado lo que serían los diferentes elementos que van a componer nuestro corte o nuestro terraplén. Ok, estos elementos y conceptos que determinan la sección constructiva, pues sería los espesores, el ancho, etcétera, etcétera, pavimento, su corona, espalme, subrasante, muro, retención, etcétera, todos estos. Hay que verlos porque dependiendo de mi camino, yo voy a requerir vermas, voy a requerir escalones de liga. Esto se debe determinar ya desde el análisis del suelo, ¿ok? Este sería ya una especie de ampliación, pero nos vamos al de arriba. Ok, aquí nos va diciendo que es un cuerpo de terraplén, qué es lo que se supone, cuál es la capa subrasante, la cuña de afinamiento, muro de tensión, berma, corte, etcétera, etcétera. Y aquí nos muestra algunos secciones transversales donde estamos hablando de cómo ir haciendo ya mi análisis. Recuerden que estos muros de sostenimiento dependerán si tenemos inclinaciones del terreno natural muy fuertes, en el cual a la hora de tratar de dibujar no podemos encontrar un cero, se construirán muros de sostenimiento. ¿Ok? Pero todo dependerá de las características del terreno. Ya están establecidos aquí el despalme, ¿verdad? El estrato 1 de espalme, el estrato 2 y el estrato 3, de acuerdo a facilitarnos el análisis del movimiento de tierra que voy a hacer. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando de nivel subrasante, por lo cual yo debo de saber cuánto es la distancia de la subcorona. Esto es importante ya establecerlo para saber hasta dónde va a llegar.
y determinar, ahora sí, recuerden que la cuneta va de acuerdo al nivel rasante para tener los 33. Si no, nos quedaría muy profunda y tendríamos problemas de que si un vehículo se orille, pues pueda tener ya una estabilidad en su mismo vehículo. Ok, aquí está la berma, una especie de reforzamiento de un talud y obviamente el despalme correspondiente. Ok, ya que tengamos dibujado todos los elementos y todas las capas que componen nuestra sección transversal, vendría ya lo que sería determinación de las áreas para determinar los volúmenes. Verlo un poquito aquí, pues sí es un poquito complicado, no es una situación bastante sencilla. Esto ahorita lo vamos a ver, cómo sacamos estas áreas. Pero algo importante es esto que ya habíamos hablado del coeficiente de variabilidad volumétrica. Este coeficiente, ya sea corte, como dice ahí, para formar terraplenes, pues hay un cambio de volumen. De un estado natural a un estado de suelto y a un estado compacto. Por lo tanto, este coeficiente, para poder hacer de manera correcta, y se va a utilizar en lo que sería mi análisis de movimiento de tierra, para lo cual yo voy a manejar, y aquí en el manual nos presenta algunas situaciones que vamos a ir viendo más adelante. Repito, no hay una situación, no se ve tan fácil aquí. Si lo voy leyendo todo esto, es un poquito complicado hacer esta determinación. Ok, bueno, ¿a qué vamos a llegar de todo esto? Bueno, vamos a llegar a establecer planos donde se determinen correctamente esta situación. Este sería un plano final, vamos a decir, de un movimiento de tierra. Vamos a ir viendo cómo se construye y todo esto. Los valores que tenemos ahí, 1, 2, 3 y 4 en círculo, vienen siendo los movimientos de tierra que vamos a hacer. Esta es una curva masa. Este es el dibujo de una curva masa donde se van a establecer algunos puntos que nosotros nos va a indicar el movimiento, hacia dónde es, etcétera, etcétera. Esto es a lo que vamos a llegar. Pero de manera ya rápida, nosotros vamos a tener aquí una situación. Este es el perfil del terreno, aquí viene, y esta es la subrasante que nosotros hemos propuesto. En la parte inferior está la curva masa. Esta es una curva masa de acuerdo a los valores que se vayan obteniendo de los volúmenes de la parte superior. Eso es lo que se va a hacer. Ok. ¿Cómo vamos a establecer esto? Bueno, todo sale de nuestra sección transversal. Esta sección transversal, pues vamos a determinar lo que serían las áreas correspondientes a los cortes, las áreas correspondientes a los terraplenes. Y nos vamos a ayudar con una tabla donde nosotros vayamos colocando estas áreas y vayamos haciendo nuestro análisis de manera eficiente. Es importante determinar perfectamente el área de despalme, los ceros, recuerden los ceros, para poder establecer el volumen. Entonces, aquí lo podemos determinar, esta área de despalme, y colocarlo en una columna especial, exclusivamente para lo que sería el volumen de despalme. En el caso de despalme, este procedimiento se hace y el material no se sobrecarrea de manera hacia un punto como si fuera un terraplén, sino que se deposita en un lugar y después se tiene que retirar por medio de vehículos a un depósito donde lo indique la Secretaría. Hay veces que es muy complicado hacer este trabajo, pero
Lo que sí requerimos nosotros es saber cuánto es el volumen de despalme. Si después nos indican que lo debes de llevar a un lugar, pues tendremos que hacer todas las adecuaciones para ubicar algunos bancos de tiro y llevar acarreado el material, pero sería ya un concepto extra. Aquí lo que nos interesa es saber cuánto es el volumen de despalme. Y esto lo vamos a determinar por medio de las áreas. ¿Ok? Entonces yo voy a tener una sección transversal, voy a poner, por decir, es la de terraplén. ¿Ok? Yo voy a saber esta área. Yo conozco la longitud, yo conozco el espesor, y obviamente pues voy a hacer por cada sección, pues voy determinando el área. ¿Cuánto es el área correspondiente a toda esta sección? Lo puedo hacer de manera gráfica, que me determine cuánto es el área. Asimismo, si tengo una capa subyacente, también cuánto es el área de la capa subyacente. Pero repito, hay que tener ya dibujadas en las secciones todas mis alturas, de acuerdo si lleva subyacente, si lleva subrasante y cuánto sería el despalme en la parte inferior, para saber el espesor del terraplén, que sería hasta la parte del despalme, porque esto lo tengo que rellenar con material. Y entonces pues ya conozco esta área, pero si la puedo sacar de manera de la sección, pues mejor. Ok, voy a presentar otro documento donde vayamos viendo cómo vamos a hacer esto de las áreas que nosotros estamos manejando. Permítame, subimos ese documento. Ok. Entonces, aquí estamos viendo que debe ser la subcorona, la subrasante, todo esto ya lo hemos manejado, si es en corte. Ahora, yo requiero saber, y aquí estamos viendo, el terreno natural es esta parte, y va para acá. Entonces tenemos un área de corte en esta parte, pero aquí estoy manejando las capas que se van a requerir, la capa subrasante y la capa subyacente, y obviamente pues estoy manejando también lo que sería, no se nota aquí, pero sería ya el despalme. Entonces aquí tendríamos volúmenes de corte, tendríamos que cortar hasta esta parte, hasta la parte inferior, ¿verdad? Y establecer lo que sería ya las diferentes capas. Aquí estoy manejando el ejemplo de tener subrasante, subyacente y pavimento, todo listo ahí, aquí en esta parte. Bueno, ¿qué es lo que voy a requerir? Bueno, pues requiero saber cuánto va a ser de corte y cuánto va a ser de terraplén. Necesito conocer estas condiciones para poder establecer estos volúmenes. Esto ya lo hemos. Ok, aquí está medio rayado, pero pues ya no lo pude quitar. Entonces, estamos hablando de que tengo primero, nivel subrasante. Esta es la capa subrasante. Aquí tengo la capa subyacente. Y todo esto que está aquí manejado es el área que va a tener el terraplén. Pero yo debo de hacer mi despalme, que es en color verde, de 30 centímetros.
Ya en el proceso constructivo, pero esto ya es proceso constructivo, no es para situaciones de áreas, se hace una compactación del terreno natural cuando estoy haciendo este terraplén. Yo quito el pasto y tengo que efectuar el proceso constructivo, lo que sería mi terreno natural, lo tengo que compactar. Bajo norma nos dice que manejamos el 90% de compactación. Este procedimiento se tiene que escarificar, se tiene que hacer la mezcla, se tiende principalmente en espesores de 30 centímetros. ¿Ok? Si vemos que el material es un material que no tiene tanto problema, pues muchas de las veces nada más se llega a hacer una compactación superficial, humedeciendo el material un poco y dejándolo orear un poco, pero se recomienda hacer el proceso de lo que se llama compactación de la superficie descubierta. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo mi nivel de subrasante, mi nivel de subyacente. Aquí estoy hablando 30 centímetros de subrasante, 70 centímetros de subyacente, y lo demás sería el cuerpo de terraplén conjuntamente con el volumen de lo que sería el despalme. En el caso de un corte, tenemos el despalme, aquí se maneja en dos capas para facilitar el análisis. Se puede hacer o se puede tomar todo. Aquí estoy hablando la capa subrasante, cómo va a quedar, y también debo de hacer una caja para determinar lo que sería una buena compactación. También se efectúa esta capa. Si vemos que el material que exista en esta zona es un material de partículas mayores a 3 pulgadas, 7.5, pues tendremos que hacer una capa subyacente para eliminar los salientes de mis rocas que podamos tener. Pero esto hasta que no hayamos hecho el análisis de nuestro corte. Bueno, aquí es el mismo ejercicio. Y aquí viene siendo lo que sería el área de corte y el área de terraplén. ¿Ok? ¿Cómo me va a quedar ya en mi estudio? Efectuando pues todo lo que tengo que hacer. Recuerden que debo de manejar siempre el despalme aparte. Despalme es aparte y aquí voy a tener en color verde un área de corte y en color amarillo un área de terraplén. Ok, yo aquí estoy colocando ya las diferentes capas, como va a ir quedando, para determinar estos cortes de manera correcta. Ok, bueno, aquí serían siendo ejemplos más sencillos. Ok, bueno, ¿cómo se determina esta área? ¿Cómo se tiene que hacer? Y voy a poner lo que sería ya mi tabla para efectuar, ya elaborada mis secciones transversales con mis ampliaciones, sobrelevaciones, espesores de subrasante, subyacente, despalme, todo debe estar incluido en mi sección transversal. Yo debo de llegar a establecer lo que sería ya mi tabla para ir determinar mi curva masa, primero determinando áreas y después determinando volúmenes para poder establecer ya correctamente todos estos valores y llegar a una curva masa. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí lo que sería la tabla correspondiente a todo esto. Yo voy a hacer una tabla donde vaya yo colocando todas mis estaciones que voy a utilizar y yo voy a hacer lo siguiente. Yo ya tengo mi elevación de terreno natural, mi subrasante, los espesores que ya hemos mencionado y yo voy a determinar las áreas
de cada uno de las secciones. Entonces, yo voy a poner áreas para corte y áreas para terraplén. Yo ahorita lo estoy haciendo solamente para el cuerpo de terracerías. Estoy eliminando, ahorita no es necesario poner espalme, poner subrasante y subyacente, porque esas son más fáciles de calcular, porque son espesores uniformes. Entonces, esto también hay que poner las áreas correspondientes de cada uno de ellos. Pero esto sería para lo que voy a hacer el movimiento de tierras. Todo lo demás, pues es para hacer el análisis ya de acarreos y costos de subrasante, que ahorita no lo estamos viendo. Estamos viendo cuánto yo voy a cortar y cuánto voy a terraplenar. Entonces, voy determinando las áreas. Las áreas las podemos hacer mediante el análisis de AutoCAD, lo podemos hacer mediante otro programa y nos va a determinar. Aquí, ahorita, no estoy metiendo el CivilCAD, porque el CivilCAD te hace todo de manera ya directa, pero sí hay que saber indicarle qué es despalme, qué es cada uno de los valores que vamos a manejar. Pero esta es la forma, el formato más generalizado. Yo tengo ya los espesores correspondientes, cuánto va a ser el espesor de corte, cuánto va a ser el espesor de terraplén, y ya lo tengo, esto es en el centro de línea. Las áreas, pues ya es determinarlo por cada una de las estaciones que se esté manejando. Y puedo tener áreas de corte, aquí estamos hablando que es balcón, aquí también, aquí estamos hablando que es puro corte, se saca el área correspondiente a los cortes y a los terraplenes, de acuerdo a cada estación. Aquí tengo las estaciones, aquí están las curvas verticales, la continuación. Y después, ¿qué es lo que hago? Pues voy a sumar la primera área más la segunda área. ¿Ok? Y después sería la que es secundaria, se vuelve primera área. Entonces, 270 más 5, 770. 5 más 710, 1210. 710 más 650, 1360. Y así sucesivamente, sumando el área inicial con el área final de la siguiente sección. Entonces, 270 más 5, 770. 5 más 710, 1210. 710 más 650, 13. Y así sucesivamente, hasta llegar a la última, que sería 20 más 0, pues 20. Aquí está. Ya después serían 0, 0. Y así sucesivamente en caso de corte y igual en caso de terraplén. Ahora, aquí viene siendo aquí lo puse como si fuera estación, vamos a cambiarlo de formato. ¿Ok? Aquí es la semilongitud. ¿Por qué semilongitud? Porque estoy sacando el promedio de las dos áreas. Estoy sacando este promedio y entonces va a ser la semilongitud, viene siendo la estación más la otra estación entre 2. Y entonces me está dando que son 20 metros por estación y entonces serían 10 metros. Hay que tener cuidado cuando tengamos estaciones de puntos obligados en alcantarillas, porque ahí tendría que ser diferente a 10 metros. Y entonces, ya obteniendo esta semilongitud, 10 metros, multiplico el área por esta semilongitud y me da el volumen de corte. Ya tengo el volumen de corte. 770 por 10, 77.23. Pero sigo con corte. ¿Y por qué sigo con corte? Porque lo voy a afectar por el coeficiente de variación volumétrica, para que me dé el corte abundado. El corte abundado. Entonces, multiplicaría 77 por el factor del coeficiente de variación volumétrica y me da el volumen de corte abundado. Puedo manejar 2 decimales o 1 decimal, no hay ningún problema. Entonces voy obteniendo el valor. Solamente el volumen de corte se afecta por el coeficiente de variación. El volumen de terraplén se mantiene
de igual manera. ¿Por qué? Porque este pues, va a estar compactado a ese volumen. O sea, no es necesario hacer este abundamiento. En el corte sí. ¿Por qué en el corte sí? Porque a la hora que yo corto, pues lo que voy a sobrecargar va a ser un material que va a estar abundado. No va a ser el volumen que yo corté, va a ser más. Por eso se maneja el volumen de corte abundado. Y ya abundado se manda a terraplén bajo espesores pues ya totalmente finales, que sería el área que yo voy a rellenar. Entonces coloco ya los volúmenes abundados de corte y los volúmenes de terraplén. Y después viene la suma de cada uno de ellos. Si el valor es positivo, se maneja en corte. Si el valor es negativo, se maneja en terraplén. 80.85 menos 2.3. Los volúmenes de terraplén son negativos. 127 menos 0.8, así sucesivamente. Aquí estamos hablando 18.9 menos 19.7 es menos 0.80. Entonces, esta resta entre volumen de corte abundado y el terraplén. Si es positivo es corte, si es negativo es terraplén. No podemos tener dos números en un renglón. No podemos tener más 78.55 y menos 3, no puede ser. Esto aquí viene, perdón, cuando estamos hablando de un solo espesor y bajo una misma compactación. Esto también viene siendo muy importante, porque podemos tener terraplenes que se puedan compactar al 90 y terraplenes que se puedan compactar al 95. Por eso se divide en estratos. Y entonces se dice el estrato número 1 en terraplén va a ser el despalme. Eso se va. El estrato 2 se va a compactar al 95 y el estrato 3 se va a compactar al 90. Y entonces tendría yo columnas de mi tabla para el 95%, para el 90%. ¿Ok? Sobre todo en terraplén, nada más. ¿Ok? Aquí estamos diciendo que todo va a ser igual al 95%. Y estoy sacando ya los valores de corte positivo y los valores de terraplén negativo. Ya tengo estos dos valores. Y ahora, la curva masa se va a establecer lo que sería un valor arbitrario, el que yo decida. Efectivamente son estaciones de 20 metros, por eso son 10 metros. Un valor arbitrario de la curva masa. Puede ser 10,000, puede ser 1,000,000, dependiendo mucho del tipo de terreno. Entre más grande sea el número, voy a tener muchos volúmenes, con el objetivo de que no me salgan valores negativos en mi curva masa. Entonces, este valor es arbitrario. El 100,000 es arbitrario. Y entonces, ¿qué es lo que hago? 10,000 más, aquí voy haciendo las operaciones, 10,000 más 78.55. El valor obtenido más 126 porque son positivos. El otro más, y aquí vendría siendo 10.904, es perdón, 10.934 es el último, menos 0.80. El resultado menos, y así se va haciendo lo que sería la curva masa. Los valores obtenidos de la curva masa representan volúmenes. Los valores obtenidos representan la curva masa. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo mi perfil con mis curvas ya en color verde de la subrasante, y en la parte inferior dibujo lo que sería mi curva masa. ¿Ok? Dibujo mi curva masa y así sale la curva masa. O sea, no se preocupen la forma que va a tener. Va a tener partes superiores, va a tener ondulaciones, se va a subir, dependiendo. Esto va a depender de lo que tengamos aquí en lo que sería el corte.
se dibuja siempre la curva masa abajo de lo que sería mi perfil para interpretarlo de manera correcta. ¿Ok? Entonces, esto siempre se tiene que dibujar abajo de nuestro perfil para saber en dónde está el corte, en dónde están los terraplenes. Y si se dan cuenta aquí, todo esto es puro terraplén. Y aquí tengo una parte de corte, nada más. Pero el material que tengo, producto de corte, pues no me va a alcanzar para rellenar todo el terraplén. Y entonces con esta curva masa, que así queda, así medio rara, de aquí nosotros vamos a establecer qué sucede ya de manera pues más a detalle, donde yo voy a establecer de manera correcta pues estos valores. ¿Ok? Entonces estoy llegando a elaborar lo que sería mi perfil con lo que sería mi curva masa. Entonces va a ser esta situación para que lo veamos ya en lo que nos maneja el manual. Aquí está el perfil, voy a reducirlo un poco esto. Aquí tengo el perfil y aquí abajo tengo la curva masa. ¿Ok? Las cotas de la curva masa representan volumen. Las cotas de la curva masa representan volumen. Entonces yo puedo saber cuánto volumen hay desde un punto, vamos a decir desde WW' hasta el punto E, simplemente con la diferencia de cotas. Y de esta manera yo estoy diciendo tengo tantos metros cúbicos de material o requiero tantos metros cúbicos de material. Si se dan cuenta, ya haciendo el análisis del perfil con la curva masa, viene siendo una representación pues de manera pues bastante precisa de los volúmenes que voy a manejar. Algo importante que se manifiesta en una curva masa es lo siguiente. Voy a ponerle otro color a este. Ponerle color verde. Ok. Algo importante nos dice aquí la curva masa. Y son estas líneas. Cuando cruza la subrasante el terreno natural, cuando hay un cruce, nos manifiesta en la curva masa la parte más baja de nuestra curva masa. Vean aquí está pasando de inferior a superior y tenemos la parte más baja en esta zona. Aquí tenemos de superior a inferior y tenemos la parte más alta. Esto es algo que es muy importante porque esto nos va a definir lo que sería el tipo de movimiento que voy a tener. ¿Ok? Este sería el primer punto. Cuando la subrasante está cruzando el terreno natural, nos está manifestando la parte ya sea más baja o más alta de nuestra curva masa. ¿Ok? Y más o menos aproximadamente cuando tenemos la parte más alta del corte, digo, del terreno natural, nos va manejando lo que sería el cero de la compensadora. Entonces, ahorita vamos a explicar qué es eso de la compensadora. Esto lo vamos a manejar ya cuando estemos viendo curva de masa.
El objetivo de esto es establecer esta línea de la curva masa como quede. Olvídense de la línea WW, eso se verá después. Pero importante que los cruces siempre nos van a dar lo que serían los valores de más altos o más bajos de mi curva masa. Es muy importante ver esta situación. Ok, aquí ya esto es una explicación mucho más a fondo. Vamos a ver otro dibujo de lo que sería la curva masa. Aquí estamos viendo lo que serían algunos puntos donde esto es la curva masa y este es el perfil. Aquí estamos viendo cuando está el cruce, aquí tengo la parte más baja, cuando está el cruce tengo la parte más alta. Ok, esto es para cálculo de la curva masa. Esto lo vemos más adelante. Entonces, el objetivo de todo esto es elaborar perfectamente mi curva masa. Y esto va a depender de lo que serían mis secciones transversales. Entonces, hay que realizar de manera, pues, efectiva mi análisis de lo que sería mi curva masa, de mis secciones transversales. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos algunos rayones. Bueno, aquí está. Aquí estamos viendo lo mismo, en el caso de cruce es la más alta y todo esto. Bueno, pero esto sería ya para el análisis de la curva masa. Entonces, hay que hacer bien las secciones transversales, considerar todos los elementos que se van a utilizar para no tener problemas de análisis. Yo sé que muchos de ustedes tienen su software del ST, pero no les va a servir si no saben cómo se hace esto. Eso sería ya el maquillaje final, pero pues eso no va a garantizar que sepan o no sepan de la materia. Utilizar software, pues cualquiera sin preparación académica lo puede hacer. Pero, ¿qué es lo que le vas a meter a ese programa? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a interpretar? Eso es lo importante. Por eso yo no recomiendo que lo elaboren con el software, sino que lo hagan más. ¿Se van a tardar más? Sí, pero van a aprender más, pues sí. Lo de menos es meterle, si le meto basura, saldrá basura, y cómo salió, pues quién sabe. Entonces aquí sí hay que tener cuidado, hay que saber todos los elementos que componen un proyecto geométrico. ¿Es complicado? Sí, sí es complicado. Se manifestó desde un principio para que se vayan realizando correctamente todos los procedimientos y elaborar de manera pues más eficiente los procesos y tener datos mucho más verídicos y sobre todo que los entendamos. Eso es algo muy importante. Ahora, estas secciones transversales que hemos estado hablando llevan también un fin de manera ya constructiva. ¿Qué es lo que voy a requerir? Pues yo voy a requerir elaborar bajo este procedimiento, voy a elaborar lo que serían mis datos de construcción. Mis datos de construcción. Y estos datos de construcción vienen siendo mi sección transversal. Entonces, yo estoy viendo aquí en esta parte, estación, y tengo la elevación del terreno natural, la elevación de la subrasante, y que estoy manejando el espesor, ya sea positivo o negativo, dependiendo si es corte o si es terraplén, y aquí tengo la sección transversal. Aquí viene siendo el procedimiento del centro de línea. Para el lado derecho tengo A, B, C, C', D y E, donde la letra E es el 0
Y todos estos vendrían siendo los puntos que voy a ir ubicando. Entonces me dice, para ubicar del centro de línea al punto A, tengo una longitud de 389 con una inclinación de menos 0.08. O sea, estoy haciendo una especie de radiografía de mi sección transversal. Y entonces viene siendo 389, es el ancho de la subcorona, con una inclinación de 0.08, o sea, el bombeo. Después a 435 baja a 0.39, estoy haciendo la cuneta. Y después estoy haciendo la parte inferior. Puede ser cuneta o no puede ser, o no puede ser dependiendo de tipo de sección. Y después hasta 492 bajo 0.77. Entonces estoy manejando un terraplén. Del otro lado, igual 389 es una tangente. 0.39 de inclinación a 435 y a 1329 estoy teniendo menos 6.35. Vamos a un corte. Aquí tengo, esto ya es una curva. A 412 sube 0.28, perdón. En una curva sube 0.28. ¿Ok? Después a 450 baja a 0.15. Aquí hay una cuneta. Y a 7.08 sube 5 metros. Entonces me está dando una sección en corte. Me voy a la derecha. 5.94 baja 0.4. 6 baja 0.42. Y después a la longitud de 6.57 sube 0.72. Un pequeño cortecito en esa parte. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo lo que sería una sección transversal, la estoy dibujando. De esa manera yo voy obteniendo estos puntos. Aquí está el punto A, este sería el punto B y este sería el punto E. Puedo tener otros intermedios, por decir una berma, y me lo va. Entonces estoy dibujando todos los puntos de quiebre, los estoy ya ubicando en valores que se obtienen de una sección transversal. ¿Ok? Entonces aquí sería, por decir, 389 y lo que sería a pendiente de 2%, pues 389 por 0.02 ya me da este valor. Y después 3 a 1 y saco este valor y la ubicación de este. Entonces, esos son los datos de construcción. Estos datos de construcción son los que le damos. No les vamos a dar todos estos planos, sino que, bueno, sí se les entrega esto, pero se refiere a que nos van a entregar lo que serían estos valores. Y con estos valores no necesito este plano, sino que ya de manera inmediata sé cómo va mi subrasante. Recuerden que este es nivel subrasante. También se dan datos del alineamiento vertical, donde se da el PCB, el PIB y el PTB con lo que serían las pendientes de salida y la longitud de la curva. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos metros tengo? Pues aquí están 20 metros, 120, 280, etcétera, etcétera. Serían las longitudes de las tangentes verticales que voy a ir manejando. Entonces, todo esto se da al contratista y el contratista pues ya hace sus trabajos correspondientes. Entonces, todo se basa en las secciones transversales. Si yo no sé hacer secciones transversales, pues voy a tener muchos problemas de obtener la mejor alineamiento, mejor proyecto geométrico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces traten de ir haciendo de acuerdo a lo que tengan todo esto. No lo voy a pedir porque sí es mucho trabajo, pero sí que lo vayan ustedes realizando porque de ahí van a ir surgiendo las dudas. Y de esa manera, pues,
se va a aprender un poco más. Si no lo hacen, pues ya tendrán ustedes forma de ver cómo se defienden en su, o qué conocimientos tienen en su examen final. Ok, entonces para la siguiente clase vamos a establecer un perfil, voy a poner un perfil y vamos a poner cómo nos sale esta curva masa y cómo se trabaja ya la curva masa. ¿Cómo se sabe hacia dónde se tiene que cortar y hasta dónde si se va, el corte va hacia adelante o se va hacia atrás? ¿Cuántos metros van a ser hacia adelante? ¿Cuánto volumen va a ser? Si el material me alcanza, si el material no me alcanza, si voy a necesitar préstamo, si no voy a necesitar préstamo, etcétera, etcétera. Todo esto se determina mediante la curva masa. Primero, el volumen total de corte, el volumen total de terraplén, y así el volumen de subrasante, el volumen de subyacente y el volumen de despalme. Esos valores se obtienen de la tabla que hemos visto. Y ya lo que sería, me alcanza el material y hacia dónde lo llevo, porque yo voy a cortar, pero ese corte me dice, lo tienes que llevar hacia adelante, o lo tienes que llevar hacia atrás, porque atrás tienes terraplén. O la mitad va para adelante y la mitad va para atrás. Todo esto nos lo dice la curva masa. Si no me alcanza el material, ¿cómo sé que no me alcanza? Si me sobra el material, ¿cómo sé que me sobra tanto material? Esto lo podemos observar de manera directa en mi perfil. Si yo tengo puros cortes y nada de terraplén, pues voy a decir, pues todo esto se va hacia este desperdicio. Vamos a presentar algunos planos reales de cómo se hace este movimiento de tierras. Y ya después que tengamos ya definido lo que sería estos tipos de sobreacarreos, cuánto es la longitud, a qué distancia y cuánto me van a costar. Entonces aquí ya tendríamos que analizar el precio o el costo unitario para determinar cuánto sería solamente de movimientos de tierras. Ok, entonces trátenlo de hacerlo para que vayan saliendo dudas y la próxima semana pues ya lo vamos a ir aclarando estas dudas. Pues sería todo el día de hoy. Ya estamos terminando secciones transversales y ya nos iríamos a la curva masa. Pues vámonos, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego, Miguel.